Empecemos entonces. Primero, ¿cierto? Bienvenidos al nuevo encuentro virtual. Nos acompaña Miss Lucía, ¿cierto? Que nos va a estar ayudando con la revisión de la actividad de hoy, ¿ya? Lo que tengo adelante, ¿cierto? Aquí están viendo el trabajo académico número 3, ¿cierto? En realidad, esta actividad empezó antes, empezó en clases y grupalmente fueron desarrollando esta actividad. Después tuvieron tiempo en el trabajo académico número 3 para seguir continuando con la actividad. Y una vez que volvimos ahora, ¿cierto? Les di también la última clase para terminar esto, ¿sí? Y como habían algunos que se habían integrado después de un tiempo, se formaron algunos grupos nuevos y yo les di la opción, ¿cierto?, de que me podían contactar para poder ayudarles, ¿cierto?, durante la semana. Así que lo que vamos a hacer hoy día es resolver esta actividad, pero ustedes me van a resolver la actividad. Yo voy a ir consultando, ¿cierto? Y ustedes me van a ir ayudando a qué cosas yo tengo que colocar acá adelante, ¿ya? Esta actividad la empezamos la primera semana de julio, así que llevamos harto tiempo con esto. Y abarca casi todo lo que estuvimos viendo. Em, son tres actividades, si se fijan, ¿ya? Son tres situaciones. En cada una de ellas, lo principal, ¿cierto? Lo primero que teníamos que intentar hacer era armar el diagrama de árbol, ¿sí? Armábamos el diagrama de árbol, después llenábamos ese diagrama con las probabilidades que tenía cada una de las ramas que ahí dibujábamos, y con eso respondíamos algunas de las preguntas que venían después, ¿ya? Calcular alguna probabilidad. Pero más o menos ese era el orden que yo recomendaba seguir, ¿cierto? Para entenderlo bien. Y por lo mismo, lo básico era saber armar el diagrama, ¿ya? Porque si no sabíamos armar el diagrama, tampoco íbamos a poder resolver ninguna de las preguntas que venían después, ¿ya? Vamos a partir entonces con la situación número 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Mi Lucía me va a ir dando los nombres de acuerdo a la lista, ¿no? ¿Ya? Y yo les voy a ir pidiendo que me ayuden con cierta parte de la actividad. Y después se lo voy pidiendo a otro y así vamos a continuar, ¿ya? Eh, Algunos que no se conectaron hace mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, a ellos los vamos a dejar, ¿cierto? Que más que nada se centren en intentar entender lo que estamos haciendo y que me vayan preguntando, ¿cierto?, las dudas. Partimos entonces. Voy a necesitar, ¿cierto?, ayuda entonces para armar el diagrama, ¿cierto?, del 1.a, ¿ya? Situación, extraer, ¿cierto?, una de esas tarjetas de la tómbola, volvemos a extraer otra tarjeta y volvemos a extraer una tercera tarjeta, ¿ya? ¿Por qué son solamente 3 extracciones? Porque acá, ¿cierto?, me piden que trabaje hasta que se acaben las tarjetas. Entonces eso me está diciendo a mí que una vez que saque una, no la devuelva, porque si no, este experimento va a continuar infinitamente si empiezo a devolver. No se van a acabar las tarjetas, ¿ya? De ahí sé yo que no repongo, ¿cierto?, la tarjeta que saco, y por lo tanto van a ser 3 extracciones en total porque hay 3 tarjetas adentro, ¿ya? Entonces necesito que alguien me ayude a armar el diagrama de árbol que representa este experimento, ¿ya? Cualquiera, ¿no? Ahí por lista. Ya, a ver. ¿Alguien se retiró? Sí, ya. Se están yendo varios. Chiquillos, recuerden que si se van, yo los puedo pasar lista después, los dejo ausentes, porque la asistencia es de principio a fin. A ver, le vamos a preguntar, Felipe Sáez, ¿activas tu micrófono o por el chat? Aquí en la primera había que desarrollar el diagrama de árbol, incluyendo las probabilidades correspondientes. Así que lo primero que te voy a pedir en realidad es que me ayudes a armar el diagrama de árbol, sin las probabilidades todavía, ¿sí? Entonces yo parto, a ver, voy a bajar esto un poquito. Ahí, ya. Voy a partir desde un inicio acá, ¿cierto? Entonces lo que tú me tienes que ir ayudando es en cuántas voy a separar aquí, en cuántas ramas o caminos voy a separar. En 1, 2, 3, 4, eso es lo primero. Hola. Hola.
se separa en tres, Ya, que son las primeras, la A, la E y la L. ya, entonces Felipe me acaba de decir que se separa en tres y la razón me la acaba de dar, porque son tres tarjetas diferentes. Y por eso me dice que Sí, puede ser la A, la E y la L. la E y la L. Lo que acaba de hacer aquí es el caso de la primera extracción. La primera vez, cierto, que yo saco una tarjeta, tengo tres opciones y por eso se separa en tres rutas diferentes, ¿ya? Porque depende cuál saque, voy a seguir un camino diferente. Ahora el experimento me dice que yo no paro ahí, que debería volver a sacar otra tarjeta y recordemos, como dije, cierto, que yo no devuelvo la tarjeta que ya saqué. Entonces la pregunta es, cuando yo saque una segunda tarjeta, ¿en cuántos caminos se va a separar o cuántas opciones diferentes tengo? Que es lo mismo. ¿Sigo respondiendo yo? ¿Sí? Si vamos a hacer el puro En diagrama dos. contigo. Ya, en dos. O sea, si saqué la A en la primera, después me Después me quedan queda dos, la, ¿cierto? Ya, sí, la E y la L. la E y la L. Porque la A la saqué y no la devolví. Entonces ya no está dentro. Y lo mismo va a pasar con cada una de estas. ¿Ya? No importa la letra que saqué primero, después igual voy a tener dos opciones. Lo que pasa es que las opciones que me quedan sí son letras diferentes, ¿no? ¿Ya? Pero la cantidad de opciones son las mismas. Letras acá entonces. La A y la L. ¿Ya? ¿Y acá? La A y la E. ¿Se fijan? Ahí. Y como el experimento dice que lo haga hasta que se acaben las tarjetas al final, quiere decir que todavía puedo hacer una extracción más, ¿ya? Porque me sigue quedando una tarjeta dentro. Entonces, esto representa la primera extracción, ¿te fijas? Esta parte de aquí la segunda, y ahora vamos a hacer una tercera. ¿Cuántas opciones me quedan si ya saqué, por ejemplo, la A y la E? Una. Una sola, ¿cierto? Sí. Que es la que quedó adentro. O sea, en cada una de estas me queda solo una opción después y por eso no vuelvo a dividir en más de un camino, sino que sigo. ¿Ya? Y agrego, ¿cierto?, la letra que corresponde, la que quedó, que serían, La L, ¿ya? la E, la L, la A, la E y la A de nuevo. Muy bien. Gracias, Felipe. Muy clarito, ¿cierto?, en cómo fue armando los caminos. Y yo le fui, ¿cierto?, complementando como cuál es el pensamiento que uno debería tener como para poder saber qué es lo que voy a ir escribiendo. ¿Ya? Ahí está representado todas las posibilidades que tengo yo al realizar este experimento. O sea, aquí, esto es lo que yo llamo rutas, caminos o ramas, ¿cierto? Aquí hay una, por ejemplo, que saque A en la primera, E en la segunda y L en la última. ¿Sí? Esa es una de las opciones que podría haberse dado, ¿se fijan? Y podrían darse en total, si se fijan, un camino diferente, dos, tres, cuatro, cinco, seis caminos diferentes. ¿Ya? Entonces, en este diagrama está representado todas las opciones que yo tengo de cómo podría suceder, ¿cierto?, el experimento de extraer tres tarjetas. ¿Se fijan? Eso es lo que me representa el diagrama. Ahora, lo que interesa ver es la parte de las probabilidades, porque ahora no hemos trabajado todavía con las probabilidades. ¿Sí? Solo hemos hecho la representación del experimento. Entonces, la idea sería que uno vaya completando cada uno de estos tramos, ¿cierto? Estas etapas que pertenecen a cada camino que tengo acá. Si se fijan en este caso, cada camino tiene tres etapas, ¿sí? Cuando saco la primera letra, cuando saco la segunda letra y cuando saco la tercera. Y cada una de esas etapas tiene una probabilidad de que ocurra. Y eso es lo que vamos a ir complementando ahora, ¿ya? Entonces necesito otra persona que me vaya ayudando con eso. ¿Ya? Bien, vamos a preguntarle ahora a una señorita. Isis, ¿puedes colaborarle al mister? Hola, sí. Hola. Gracias. Hola, ya. Bueno, acá al lado, ¿cierto? Recuerdo la fórmula de las probabilidades, ¿cierto? Que me dice casos favorables y casos totales. Que, Sí. por ejemplo, si yo saco
una bolita roja de una tómbola que tenía 2 rojas y 5 bolitas adentro. Bueno, mis casos favorables de rojas serían 2 rojas de 5 bolitas totales. Si lanzo una moneda, ¿cierto? Y quiero saber la probabilidad de sacar cara, bueno, tengo la opción, hay una cara en la moneda de 2 opciones posibles de resultado, cara sello, ¿se fijan? Así funciona esta ¿Mm? fórmula. Y es lo que vamos a hacer ahora, pero con las tarjetas, ¿cierto? Ya, Entonces, vamos a ver primero el caso cuando saco la primera tarjeta, o sea que adentro, ¿cuántas tarjetas hay en total al comienzo? 3. Así que la parte de acá abajo, ¿sí? Para la Ujú. primera extracción siempre va a ser 3, ¿se fijan? La parte de arriba va a ir cambiando de acuerdo a la consulta. Hay veces que da el mismo resultado, ¿sí? Dependiendo del experimento. Entonces, probabilidad de sacar la letra A en la primera. 1 de 3. Hay una A de 3 tarjetas totales, ¿se fijan? Entonces, un tercio sería esta etapa de aquí. La probabilidad de que eso ocurra. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga la letra E? Un tercio. También es un tercio porque también hay una letra E, ¿cierto? De Sí. 3 totales. ¿Y la de la L? Un tercio también. Un tercio también, ¿se fijan? En este caso, las 3 probabilidades son exactamente iguales. Puede haber otros casos en que no, porque podría darse el caso que a lo mejor acá adentro hubieran 4 tarjetas, por ejemplo, y hubieran 2 con la letra A. Y entonces ahí ya no serían estas 3 probabilidades iguales, cambiarían, ¿se fijan? Porque la probabilidad de la letra A va a ser mayor porque hay más letras A, ¿se fijan? Pero en este caso, como es la misma cantidad, entonces son iguales, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Viene la segunda etapa o la segunda extracción, ¿se fijan? Entonces, para la segunda, en este caso de acá, ya no van a ir 3 Sería abajo. ¿Cuántas van a ir abajo? 2. 2, ¿cierto? Porque ya saqué una, ¿se fijan? Entonces, en total adentro quedan 2 tarjetas porque no devuelvo la que saqué. Y me vuelvo a hacer las mismas preguntas acá arriba, los casos favorables. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar la letra E en la segunda? Un medio. Un medio, ¿cierto? Hay una letra E de 2 tarjetas totales. Y ya me puedes ayudar con lo que sigue, entonces. Un medio, jaja. Ya. Sí. También Después, un medio. un medio, ¿cierto? En todos los casos, ¿cierto? Pasa lo mismo. Son un medio. Sí. Ujú. Y un medio. Y llegamos a la última, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en la última? Que ya no quedan 2 tarjetas, ¿sí? ¿Cuántas quedan? Una. Una. Y obviamente acá arriba no pueden haber más que las totales. En todos los casos va a haber 1 sobre 1, que es lo mismo que 1. ¿Ya? Eso me está diciendo a mí que en la tercera extracción, ¿cierto? Por ejemplo, en esta ruta de acá, si saqué la A, saqué la E, como adentro queda solo la L, ¿cuál es la probabilidad de que salga la L? El 100% o el 1 en todos los casos, ¿sí? A eso se refiere esa probabilidad que está ahí. Ya ahí sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, bien. Esta es la respuesta, ¿cierto?, de la letra A. Desarrollar el diagrama de árbol, que ahí nos ayudó Felipe, ¿cierto? E incluir las probabilidades de cada una de estas etapas que nos ayudó Isi. Entonces esa sería la respuesta o lo que yo estoy preguntando en la letra A. Ahora que tengo armado esto, es más fácil, ¿sí?, responder este tipo de preguntas que están acá abajo. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que la palabra termine en consonante? ¿Y cuál es la probabilidad de que la palabra tenga una vocal como letra central? ¿Sí? Lo que pasa es que yo, al sacar en este orden, puedo armar una palabra. Por ejemplo, aquí está la palabra a él. Entonces nos están preguntando, en la letra B, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra termine en consonante? ¿Sí? Entonces, de todas estas palabras que se arman aquí, ¿cierto? Ahí tengo una palabra, a él, ale, y así sigo. Tengo que ver cuáles terminan en consonante, ¿ya? Hay 2 formas de hacerlo. Vamos a trabajar una que tiene que ver con principio multiplicativo, porque es el que nos va, quiero que lo aprendan bien, porque nos va a servir en otros casos que son un poquito más complicados, ¿ya? Eh, lo primero que tengo que identificar aquí, de las 6 que están aquí, ¿cierto? ¿Cuáles terminan en consonante? Entonces ahí voy a pedir la ayuda de otra persona más. Bien, vamos a pedir entonces a un varón. Señor Esteban Escobar, ¿está por ahí? Sí, estoy acá.
Gracias. ¿Puede ayudar al mister? Hola, Esteban. Hola. Ya lo vamos a hacer, ¿cierto? Por principio multiplicativo. Así que primero, ¿cuáles son las rutas que a mí me sirven? Que terminan en consonante, creo que era la pregunta. Sería la primera ruta, la de A, E, L, Ya, esa la voy a considerar. ¿Se fijan? y la de la E, A, L. Esa, ¿cierto? Lo vamos a usar, ¿cierto? Aplicando principio multiplicativo. Voy a recordar a qué se refiere eso. Si yo quiero la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra un camino completo, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá arriba, entonces yo voy a multiplicar las probabilidades que tiene cada una de esas etapas cuando yo hago ese recorrido, ¿se fijan? Eso es principio multiplicativo. Entonces, primero voy a hacer la probabilidad de esto que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de esa ruta completa, que es la que yo quiero? Un sexto. Claro, un sexto. ¿Por qué? Porque un tercio multiplicado por un medio y multiplicado por uno me da un sexto, ¿sí? Acuérdense que la multiplicación, es cierto, es hacia el lado. Entonces, la parte de arriba, 1 por 1 por 1, la parte de abajo, 3 por 2 por 1. Y eso me da un sexto, ¿sí? Entonces, esta de aquí tiene probabilidad un sexto. Me refiero al camino completo, ¿se fijan? Y la de acá, que es la otra que me interesa, También un sexto. ¿sí? Un sexto. Ahora, como yo quiero, ¿cierto?, la probabilidad de que termine en consonante y me abarca más de un camino, es que aplico el principio que se llama aditivo. ¿Qué tendría que hacer entonces con estas dos probabilidades para dar la respuesta? Sumar. Sumarla, ¿sí? Eso es cuando considero más de un camino, ¿sí? Entonces, la probabilidad que era de que terminen en consonante, tendría que sumar los caminos que yo voy a utilizar. En este caso son dos, que sería un sexto en la primera y un sexto en la segunda. ¿Resultado que me da entonces? 2 sextos. Ya. Y Se después simplifica. lo puedo simplificar, ¿cierto? Por 2. Y eso me da Un tercio. un tercio. Y esa sería la probabilidad. ¿Se fijan? Gracias, Esteban. Y aquí, ¿cierto? Abro la oportunidad para que ustedes me hagan consultas, sobre todo los que han estado en menos clases, porque a lo mejor tienen alguna duda con esta parte. Y aprovechemos que este ejercicio es un poco más simple a los que vienen después, ¿ya? Entonces, cualquier consulta, activan su micrófono o lo pueden preguntar por el chat, cualquier cosa, ¿sí? Ya está claro entonces. Bueno, aquí yo les dije que vamos a ir ocupando esto los principios, ¿ya? Porque este ejercicio que es más simple, donde exactamente todas las rutas son iguales, cuando pasa eso yo en realidad podría haber contado nomás aquí. Tengo una, dos, de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo hubiera llegado a la respuesta acá directo, ¿sí? Pero eso me sirve a mí solamente cuando pasa esto, que las probabilidades son equiprobables, se le dice, ¿sí? Son exactamente iguales cada una. Pero van a haber casos en que no es así, entonces ahí no voy a poder aplicar esa forma. Por eso les estoy explicando esta con los principios, porque sirve para cualquier caso, ¿ya? La pregunta C me dice cuál es la probabilidad de que saque una palabra, ¿cierto?, donde la letra central sea una vocal, ¿ya? Y ahí voy a pedir la ayuda de otro estudiante, ¿sí? Ignacio, ¿quieres ayudarle al mister? Bueno, Hola, Ignacio. ¿Quieres ayudarle al hola, mister? ya, Ya, hola Ya. Ignacio. hola. Ya, lo que quiero, ¿cierto?, es que eh, estas palabras que están aquí, que son 6, ¿cuáles tienen, cierto, justo al centro una vocal? Entonces, lo primero quiero que me digas cuáles son. Por ejemplo, ¿la primera me sirve? Sí, Sí, ya, marcamos la primera. ¿La segunda me sirve? sí, no, No, ¿cierto? Porque al centro no hay una vocal, hay una consonante. Después, sí, tercera. Ya, sí, sí, no. no, Y sí, sí, ¿cierto? Y sí, sí. Ahora que ya sé cuáles me sirven, entonces necesito la probabilidad de cada uno de esos caminos. La ya, primera está lista aquí, ¿se fijan? sí, Esta también está lista.
Y estas dos Mm, necesito calcularlas porque no las tenía calculadas todavía, ¿cierto? Entonces, ya. probabilidad en esta que salga la E, ¿cierto? ¿Cuál Mm, sería el resultado de multiplicar eso? Porque hay que multiplicar esos numeritos que están ahí. sí. Entonces, un tercio por un Mm, medio por uno. ¿Cuánto me daría un tercio por un medio por uno? un tercio por un medio por uno. Se multiplica hacia el lado. ¿Sí, claro? Sí. Un sexto. Un sexto, ¿cierto? Arriba me da 1 y abajo me da 6. Sí. Y lo mismo sucede con la que está abajo porque son exactamente los mismos números que voy a multiplicar, ¿se fijan? Sí. Ya. Entonces, tengo la parte del principio multiplicativo para calcular la probabilidad de cada uno de los caminos que voy a usar. Ahora, como la Sí. respuesta me pide considerarlos a todos estos que acabo de buscar, es que viene la parte de la suma. Entonces ahora Ya. voy a tener que sumar cada una de esas probabilidades que están ahí, ¿sí? Mm, Que sería un sexto más un sexto, ¿cierto? Van a ser 4 veces. Entonces, ¿cuál sería el resultado de sumar esto que está acá? dos septos. Arriba, bueno, como tiene el mismo número abajo, se conserva, Cu- ¿sí? Está bien los sextos. cuatro Y, septos. y arriba, claro, sumo los numeritos y me da 4 sextos. Y podría simplificar. Sí. ¿Por cuánto? Un número que divida el 4 y el 6. ¿Habrá algún numerito que me sirva? Mm, un tercio. Ya, a ver. Por ejemplo, yo puedo ir probando, ¿pues ¿cierto? El 1 no lo considero nunca. Mm, Pruebo con el 2, por ejemplo. ¿El 2 me divide el 4? ¿O el 2 por un número me da 4? sí. ¿Por cuánto? Por dos. Por 2. El mismo numerito, el 2 multiplicado por algún número me da 6. Dos. ¿2 por cuánto me da 6? Tres. Por 3. Entonces el 2 me sirve. Si no me, Sí. no me hubiera dado, por ejemplo, que no había un número que multiplicado por 2 me dé 6, entonces pruebo con otro número y así voy probando yo. ¿Ya? Sí. Como me sirvió, entonces simplifiqué por 2. Y este es el resultado final. ¿Ve? Mm, Gracias, Ignacio. Bien. Bueno, así funciona entonces. Y quedaba una pregunta más cierto que tenía que ver creo que con el espacio muestral. Sí. ¿Cuál es el espacio muestral? Eh, Eso lo voy a responder yo. La letra D. Em, Cuando habla de espacio muestral, ¿sí? Se refiere a cuáles son todas las opciones de resultado que podría haber sacado yo. Entonces me está preguntando al final por las rutas, o en este caso como estamos trabajando con palabras, cuáles eran las palabras que se podían formar. Entonces tengo a él, ¿cierto? Y es enumerar cada uno de los elementos. Esa es una palabra que se podría haber formado. ¿Sí? Otra podría haber sido esa, ¿cierto? Después tenemos eal. Después tenemos ela. Lae. Y lea. Entonces, todos esos caminos posibles que habían, los enumeré acá, ¿se fijan? Los nombré todos. Entonces, ese sería el espacio muestral. Y si les preguntaran cuántos elementos tiene el espacio muestral, entonces esto les ayuda a ustedes a saber, o cuántos caminos diferentes hay, ¿se fijan? Son 6. ¿Ya? Y esas serían todas las respuestas, ¿cierto? Para el primer caso. No sé si hay alguna consulta, ¿ya? Porque este es el más fácil de entender todo el procedimiento. Entonces después pasamos al siguiente que tiene algo un poquito más complicado. ¿Sí? Ya. Entonces, no hay dudas con el primer ejercicio. Voy a pasar al segundo. ¿Ya? Los pasos son casi los mismos. Entonces, borramos aquí.
y vamos al segundo experimento. ¿Sí? Y es el de que tenemos acá. En el caso anterior era una tómbola, acá es una caja. ¿Ya? Hay 10 pilas adentro, ¿sí? Y nos están diciendo que hay 3 malas. Eso nos está diciendo también que entonces que, como son 10 totales, hay 7 buenas, ¿sí? Entonces, con eso parto yo. En una caja hay 10 pilas, tengo 3 malas y 7 buenas. ¿Ya? Y vamos a partir con el diagrama de árbol, ¿ya? La letra B. Entonces, voy a necesitar que alguien me ayude, ¿cierto?, a armar el diagrama de árbol. Fernanda, ¿puedes ayudar al mister? Sí puedo. Ya. La Miss Fernanda, tú vas a ayudarle. Ya. Gracias, Fernanda. La misma idea, ¿cierto? Parto de un punto y voy a sacar una pila, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántas opciones tengo? 2. 2, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque puede De salir que salga buena o salga ya, mala. o la otra es que salga mala, ¿sí? Por eso se divide en 2. Y esta es la primera pila que saco. Acá me están diciendo que voy a sacar 2, ¿se fijan? Así que voy a tener que volver a hacer esto, una segunda extracción. Y es importante esta parte de acá, ¿sí? Dice sin reposición, que es como el caso que teníamos en delante, ¿cierto? Que la pila que saqué no la voy a devolver, ¿ya? Quedó afuera. ¿Y eso cómo va a influir, cierto? Que la cantidad total de pilas adentro va a ir cambiando cada vez que saque una pila. Y también que dependiendo de cómo fue la primera que saqué, ¿cierto? Si saqué una buena, quiere decir que cuando saque por segunda vez, las pilas buenas también hay una menos, porque tampoco la devolví, ¿sí? Ya. ¿Qué hago ahora? Saco la segunda pila. ¿Cuántas opciones tengo? 2. 2 otra vez, ¿cierto? O son buenas, o es buena, o es mala la que saco, ¿se fijan? No importa cuál fue el resultado que saqué antes, ¿cierto? En ambos casos, cuando saque la segunda, las opciones que tengo, ¿cierto? Es que sea buena o que sea mala, ¿ya? Lo que haya sacado antes me va a influir a mí en el momento que quiera colocar las probabilidades de cada una de estas etapas, ¿sí? Pero no en el esquema que tengo acá dibujado. Ya, Fernanda. Gracias. Bueno. Ya, entonces ahora otra persona me va a ayudar a completar lo que tengo aquí, ¿sí? La parte de las probabilidades. ¿No hay alguna consulta? Ah, ya. Ya, ¿quién me va a ayudar entonces a completar el diagrama con las probabilidades de cada una de las etapas que quedaron acá? ¿Hay algún voluntario o que quiera libremente ayudar? No, no hay voluntarios. Vamos a decir entonces, Benjamín Prieto, ¿puede ayudarle al mister? Otra vez vamos a usar lo mismo, ¿eh? Casos favorables y casos totales. Tengo malo el micrófono. Ah, ya, pero Sí, ¿pueden no hacerlo importa. por el chat? Sí, Sí, es lo mismo. nosotros. Sí. Ya. Lo primero, cierto, que me voy a fijar en este caso. Estamos en la primera vez que voy a sacar alguna pila, ¿sí? Puede ser buena, puede ser mala. Pero acá abajo, cierto, van los casos totales, o sea, el total de pilas que hay. Entonces, ¿cuál sería el numerito que voy a colocar acá abajo en cualquiera de los casos? $10 dice el Benjamister. Ya, 10. En ambos casos va a ser 10, ¿sí? Porque es la primera vez que voy a sacar una pila. Y entonces, lo de acá arriba va a depender de lo que quiera ver acá. En el caso de las buenas, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una pila buena de las 10 que hay? Tendría que fijarme cuántas buenas hay. ¿Y cuántas buenas hay? 7, dice el Benja. Ya, entonces, la probabilidad de sacar una pila buena, ¿cierto? Cuando saque la primera pila es 7 sobre 10. ¿Se fijan? Si en vez de sacar una buena, hubiera sacado una mala, ¿cuál sería la probabilidad? Ya vimos que también van a haber 10 pilas en ese caso, ¿cierto? Recuerden que estos dos caminos
lo estoy viendo yo que o sucede ese o sucede el otro. Por lo tanto, cuando estoy viendo que salió una mala, en este caso, esto no ha ocurrido. Por eso siguen habiendo 10 pilas totales. ¿Ya? Estoy viendo las dos opciones que hay. ¿Ya? El Benja dice que de mala serían 2 décimos. ¿Aquí? ¿Cuántas malas hay Sí. en total? 2 dice el Benja. O sea, 3 dice, se equivocó. Son 3 de 10. Ahí sí. ¿Ya? Ahí dice, 3 malas, y como son 10 totales, 7 buenas. ¿Sí? Esas son las primeras dos. ¿Sí? Primera fracción. Ahora quiero la segunda, ¿cierto? Y aquí es donde tienen que tener cuidado, porque lo que va a pasar, ¿cierto? Es que no importa en qué caso estemos, ¿cierto? Ya las pilas totales no van a ser 10, porque la que haya sacado, ya sea buena o mala, no la devuelvo, por lo tanto, adentro van a quedar 9 solamente. ¿Se fijan? Ya. Las totales van a cambiar. Y ahora, dependiendo del caso, a lo mejor la que me están preguntando también van a cambiar. Pues ahí lo vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Ya. Entonces acá, vamos a la primera de acá arriba. Recordemos que ya saqué una buena anteriormente, entonces aquí, ¿cierto? ¿Cuántas buenas habrán? Cuando quiera sacar la segunda, si ya saqué una buena en la primera vez. Dice Benja 6. 6, ¿cierto? Como ya había sacado una buena, ya no hay 7, sino que hay 6. Y como ya había sacado una pila, ¿cierto? Ya no habían 10, sino que habían 9. ¿Se fijan? Y yo puedo simplificar esto y se queda en 2 tercios. ¿Sí? Simplifico por 3. 3 por 2 me da 6 y 3 por 3 me da 9. Entonces, esta parte de aquí, ¿cierto? Tiene probabilidad de ocurrir de 2 tercios. Y la misma idea la vamos a ir repitiendo hacia acá abajo. Para la que está acá, ¿cierto? Cuando ya saqué una buena en la primera, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de sacar una mala en la segunda? El Benja dice 2 9 avos. Ya. Como ya saqué una pila, ¿cierto? Ya no hay 10, hay 9. Y aquí viene la pregunta. La que saqué anterior, ¿cierto?, fue buena. Entonces, ¿cuántas malas quedan adentro? Porque estamos en este camino de acá. Habían 10 pilas adentro, ¿cierto? Saqué una buena. Ahora quedan 9, como dijiste tú. Y vuelvo a sacar otra pila. ¿Cuántas malas hay adentro? Dos dice. A ver. O sea, no está seguro. Él dice como pregunta el Benja. O 3 dice, Esto, no está seguro si es 2 o veámoslo con 3. un dibujo, ¿sí? Así como teníamos en la tómbola anterior, yo podría haber puesto acá la caja, ¿cierto? Y haber puesto las letras, ¿no? Fíjense que inicialmente tenía 3 malas, ¿cierto? Y el resto eran buenas. Y ahí están todas las pilas adentro, las 10, ¿se fijan? 7 buenas, 3 malas. Así sacamos estas que estaban acá. Cuando sacaba la primera pila, ¿cierto? Bueno, habían 7 buenas de 10. Habían 3 malas de 10. Y así armamos las primeras probabilidades que están acá. Ahora vamos, cuando saquemos la segunda, ¿cierto? Va a pasar que hay una que ya no va a estar, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la parte de acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, hay una buena que ya saqué y no la devolví. Eso me está diciendo a mí que, por ejemplo, esa ya no está. ¿Te fijas? Y con esto trabajo ahora para responder lo que está acá. Entonces, si se fijan, aquí me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar una buena ahora? Bueno, aquí tengo 6 de un total de 9. ¿Sí? Lo que escribimos acá y al simplificarlo, ¿cierto? Dio el 2 tercios que pusimos ahí. Y ahora viene, ¿cuál es la probabilidad de sacar una mala? Y trabajo con el mismo dibujo porque la primera que saqué fue buena y por eso eliminé una buena de aquí. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Ahora 3 de sí, 9. 3 de 9. ¿Se fijan? Hay 3 Sí, malas que siguen 3 de quedando las 9. mismas 3.
Y esto pasó porque como la primera que saqué fue buena, entonces las malas siguen estando todas allá adentro, ¿sí? Siguen estando las mismas 3. Y esto si lo simplifico, ¿cierto? Me da 1/3. ¿Sí? Así tengo la probabilidad de esta que está acá. Ya, ahora vamos a ir por este otro camino que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá abajo, en la primera yo saqué una mala, ¿cierto? Así que las buenas siguen estando todas adentro. Y de las malas, ¿cierto? Hay una que no va a estar, ¿ya? Porque la saqué en la primera extracción, ¿te fijas? Entonces, así quedaría, ¿cierto? La caja ahí adentro. Y con eso yo puedo completar esto que está acá ahora, ¿ya? Probabilidad entonces de sacar una buena ahora. Está peleado ahí en el chat igual, mister. Y el Benja, Isis, bueno, y el Ignacio también dice el 7-9 a vos. ¿Me fijan? Las buenas siguen estando todas, ¿ya? Porque esta vez saqué una mala primero. Pero como ya saqué una pila, entonces ya no hay 10 totales, hay 9. ¿Se fijan? Entonces ahí ya si les complica mucho así, pueden ir a algún dibujo que les ayude, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar una mala? Si la primera que saqué también fue mala. Dos de 9, dicen. Ya, 2 de 9. Y ahí está completo sí, las probabilidades en el diagrama. ¿Se fijan? Gracias, Benjamín. ¿Alguna consulta? Fíjense que a medida que avanzo, ¿cierto? En las extracciones, es que este número puede ir disminuyendo, ¿sí? El que está acá abajo. Pero no si miro hacia abajo, ¿sí? En la misma extracción siguen estando las mismas 10 porque son casos diferentes, ¿sí? O vemos el caso cuando ocurrió esto, o vemos el caso cuando ocurrió esto, ¿ya? Por eso estos siguen teniendo el mismo número acá abajo, ¿ya? ¿Alguna consulta? Seguimos con la letra C. ¿Alguien tiene dudas, consultas, chiquillos? Aproveche de preguntar, no hay problema. El Ignacio él dice al menos todo bien. Ya. Benja también, dice que Esta parte es súper avance. importante porque si ustedes arman bien este diagrama les ayuda para calcular las probabilidades después. Entonces, esta parte tiene que estar bien, tienen que entenderla bien, ¿ya? El diagrama no es la única forma de hacerlo, pero es tal vez la más representativa, ¿sí? Más fácil de ir viendo lo que estoy haciendo y además me da un panorama de todo el experimento, ¿sí? No solo de lo que me van a preguntar después, tengo otras cosas que podría sacar ahí, ¿sí? Ya, entonces vamos a ir a la letra C que me dice cuál es la probabilidad de que ambas no estén malas, ¿sí? O sea, voy a sacar 2 pilas, así tal como dijimos recién, sin devolver. ¿Y sería la probabilidad, cierto, que las 2 que saque sean malas? No, que no estén malas, que las 2 que saque no estén malas. Si uno lee la pregunta cuando te dice no estén malas, ¿cómo podría decirlo de otra forma? Que no estén malas, ¿qué significa? ¿Cómo deberían estar entonces? El Erwin señala 2 buenas y la Isis dice de que ambas están buenas. Exacto. O sea, una forma de leer esto, ¿cierto? Si no están malas, ninguna de las dos, quiere decir que las dos están buenas, ¿ya? Entonces podría buscar eso. ¿Cuáles son de las 4 caminos que tengo acá, ¿cierto? ¿En cuál La caso primera rama, ambas están buenas? Solamente en la primera, ¿se fijan? Ahí sí, las eso dos dice están Erwin. buenas o las dos no están malas. Entonces, esta es la que me interesa a mí, ¿sí? Para calcular su probabilidad, ¿cierto? Vimos que tenía que hacerlo el principio multiplicativo. Quiero recorrer este camino que está acá. Entonces tengo que considerar esta probabilidad y esa también, ¿ya? Y ahí se aplicaba la multiplicación. ¿Ya? Entonces alguien que me ayude con esa probabilidad. Buena en la primera, buena en la segunda. El Erwin, no sé si puede ayudarnos con su micrófono o por el chat.
Erwin dice 7, 10, 7, 10 por 2 partido 3. Entonces tengo que multiplicar, ¿cierto? Esas probabilidades que están en esa ruta. Ya, y el Y resultado eso da 14/30, dice. ya lo vamos a hacer como lo hizo Erwin. 14/30 y yo puedo simplificar entonces. Fíjense que lo puedo simplificar por 2. ¿Ya? Entonces sería la mitad de cada uno. 7/15 dice. 7/15. 7/15. ¿Ya? Y esa sería la probabilidad entonces de que yo saque 2 pilas que estén buenas, al azar. ¿Se fijan? Esa es la respuesta entonces de la letra C. Letra D. La probabilidad de que solo una esté buena, ¿cierto? Solo una. Emanuel, ¿quieres ayudarnos por el chat o por el micrófono? Emanuel dice que en este caso la B, mister, dice 3 10avos por 7 partido 3 es igual 21, da 90, 21,90. Primero, ¿cuáles son de todos estos 4 caminos que hay aquí? A este le vamos a llamar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cuáles son las que me sirven a mí? Que solo una esté buena. Para que el resto igual entienda más o menos qué cálculo está haciendo. MM dice, y el Erwin dice buena, mala. Ya, por ejemplo, esta, mira, fíjense que la primera no me sirve porque quiero que solo una esté buena y esta tiene 2. No me sirve. La segunda, una buena y una mala. ¿Tiene una sola buena? Sí, esa la vamos a considerar. Ya. ¿Cuál otra? Por ejemplo, mala y mala no tienen ninguna buena y yo quiero que tenga una. ¿Sí? Así que esta no. La pregunta es si esta la considero o no. Ya, por el chat dicen, señalan, sería BM, MB, BM, MB, Ya. MB, MB. Esas dos que marqué en rojo, ¿cierto? Son los caminos que a mí me sirven. ¿Sí? Así que eso los voy a considerar. Entonces necesito la probabilidad de este camino, que lo obtengo al multiplicar estos dos numeritos, y la de este camino también, que lo obtengo al multiplicar estos dos números que están acá. ¿Se fijan? Una vez que tenga esas dos probabilidades, entonces viene la parte de, como voy a considerar más de una, tengo que sumar esos resultados. Bien. Entonces yo lo puedo escribir. Ya, aquí les vamos a ver otra forma de escribir este cálculo. Ya, lo que yo quiero hacer, solo una esté buena. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Una buena. Entonces lo que necesito es la probabilidad de buena mala, ¿cierto? Que es la que me dijeron ahí. Que la voy a calcular. Y después sumarle, ¿cierto? El resultado de la probabilidad de mala buena, en ese orden. Que es la otra que me dijeron. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces ahora busco esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de esta que está acá? Eso por eso, ¿cuánto me da? Ya, por el chat señalan mister BM, que sería 7 10avos por 1/3, ¿Sí? y eso da 7/30, dice. Ya, 7/30. ¿Cierto? Se multiplica hacia el lado y ahí no se podía simplificar. ¿Se fijan? Entonces 7 por 1 y 10 por 3. Y le tengo que sumar, ¿cierto? La que me dé el otro camino que me sirve. Y si tuviera 3 caminos que me sirven, entonces vuelvo a sumar otra más. Y así se va. ¿Ya? ¿Cuánto da esta de acá entonces? Estos dos tengo que multiplicar ahora. Ahí sí puedo simplificar, ¿cierto? Pero dénmelo sin simplificar. Ya les voy a decir por qué. Ya, da en este caso MB es igual 3 10avos por 7 novenos, y ¿Ya? eso da 21,90. Ya. Si yo simplifico eso, ¿cuánto me daría? 7/30avos. Lo mismo que tenía acá, ¿sí?
Ya, por Exacto. ejemplo, ahí les pedí, ¿cierto?, el caso que estaban aplicando algunos, que es llegar y multiplicar y simplificar después. Y el otro caso que tenían, ¿cierto?, es haber simplificado primero, ¿sí? Ahí ese 3, ¿cierto?, se iba a ir, voy a quedar un 1 ahí, y se va a ir con ese 9, ¿cierto? Y hubieran multiplicado. 1 por 7 me da 7, y 10 por 3 me da el 30. ¿Se fijan? Ahí tienen los dos caminos para llegar a la respuesta, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces les da 7 sobre 30. Bueno, y como en este caso justo coincidió, ¿cierto?, que tienen el mismo número acá abajo, yo puedo hacer la suma. ¿Resultado de eso cuánto me da entonces? Ya, dicen en el chat, Mister, 14:30 avos. 14/30. Ya. Y puedo simplificarlo, ¿cierto? Por 2. Eso me da, ¿cuánto? Ahí lo pusieron, parece. 7:15 avos, Mister. 7/15. Y esa sería la respuesta, ¿se fijan? Fíjense que en realidad es un poco más largo, pero el procedimiento es el mismo, ¿ya? Esto lo calculo por multiplicaciones, ¿sí?, igual como lo hice acá. Y después que tenga los resultados, entonces voy a tener una suma. Yo ahí tengo que fijarme si tienen el mismo denominador, ¿cierto? Hago lo que hicimos recién. Y si fueran denominadores diferentes, entonces tendría que buscar el denominador común, mínimo común múltiplo, ¿sí? O sea, ahí tendría una dificultad extra, que es esa parte de sumar fracciones, ¿cierto?, que el denominador es diferente. Pero el procedimiento que voy siguiendo es exactamente los mismos pasos, ¿ya? Bueno, y quedó pendiente ya arriba, ¿cierto?, cuál es el espacio muestral, ¿sí? ¿Qué tendría que colocar yo en el espacio muestral, si alguien me lo dice? Ya, en el espacio muestral señalan BD, BM, MB, MM. Bien, ¿sí? En otras palabras, estoy describiendo las distintas rutas que tenía como opciones, ¿te fijan? BB, BM, MB y MM. O sea, el espacio muestral tiene 4 elementos, ¿ya? Muy bien. Y queda el último, ¿ya? El último es bastante parecido al que hicimos recién, solo que la parte de el texto, por decirlo así, cuesta un poquito interpretarlo, ¿cierto? No es tan fácil ver qué cosa va en cada una de estas rutas que van acá, ¿sí? Y lo otro es que trabajaba con, creo que había algo con porcentaje por ahí, ¿sí? Pero es bastante similar una vez que ya uno lo entiende. Ya, a ver quién me puede ayudar, ¿cierto?, armando el diagrama. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera ayudar? Este era el más complicado de los tres, ¿ya? Sobre todo en esta parte, en la parte de armar el diagrama, creo que es La más Fernanda complejo. quiere ayudar, Mister. Ya. Ya, Feña, active su micrófono. Entonces voy a partir de un punto, voy a ver, ¿cierto?, en cuántas rutas separo. Entonces tengo que En fijarme, 2. ya, ¿en qué te fijaste? Esa era la... Que tiene que fijarse que dice que Carlos va los sábados a la feria y 3/4 de las partes de las veces lleva bolsa. Entonces Eso una significa cosa, que claro, en tienes una que ver, ramita dice que lleva bolsa y en la otra que no lleva claro, bolsa. o sea, lo primero que tengo que ver son las opciones de que puede llevar la bolsa o no la lleva. Entonces por eso son dos opciones. ¿Se fijan? Ya. Entonces le vamos a poner que sí lleva y no lleva, ¿sí? Y por acá arriba le voy a poner que esto se refiere a las bolsas. Ya, si lleva bolsa o no lleva bolsa. Y la dificultad que tiene con respecto al ejercicio anterior es que en la segunda que haga acá ya no se refiere a las bolsas, ¿sí? Eso es lo que tiene diferente. Entonces, ¿en qué te fijas para armar la segunda separación de camino? En que lleva pescado y que no lleva pescado. Claro, en que compra o en que lleva o no lleva pescado, ¿te fijas? ¿Cuántas opciones tengo para ese caso? 2 Dos también. en cada Entonces, ramita. cada una se vuelve a separar en dos, ¿fija? Pero esta vez se va a referir, ¿cierto?, a si compra o no compra pescado. Eso. Ya, entonces, si compra pescado, no compra pescado.
Y ya sea en el caso de que lleve la bolsa o en el caso que no lleve la bolsa. Esa es la parte del diagrama. Y ahora hay que completar, ¿cierto?, la parte de las probabilidades. Ya. Ya. Para Dice, lo de la bolsa me fijo nomás, ¿cierto? Y ahí me dice. las 3/4 partes de las veces que lleva su bolsa. Ya. 3/4 sí lleva bolsa. ¿Ya? Sobra 1/4. 1/4 no lleva bolsa. ¿Sí? Fíjense que entre estos dos siempre suma el total, por decirlo así. ¿Ya? Vamos a la parte de los pescados. ¿Sí? Acá aparece un numerito. El 80% de las veces compra pescado. Cuando lleva bolsa. ¿Ya? O sea, cuando lleva, sí compra pescado. O sea, estamos hablando de esta probabilidad de aquí. Es el 80%, ¿cierto? Ahora lo vamos a llevar eso a fracción. 80% en fracción, ¿cómo lo podría escribir yo? Por ejemplo, 80 partido por 100. 80 partido por 100, y eso lo podría simplificar, ¿se fijan? Queda en 8 de 10. 8 de 10. Bueno, ahí se puede volver a simplificar, ¿cierto? La mitad. 4 de 5. Ya. Y por ejemplo, podría poner esa probabilidad. ¿Sí? Eso me está diciendo a mí, ¿cierto?, cuál es la probabilidad que debería ir ahí entonces. Porque entre estas dos está el total. Tiene dos opciones nomás. O compra pescado o no compra pescado. Así que entre los dos tienen que armar el total. Si acá tengo 4 de las 5, ¿acá cuánto tendría que tener entonces? 1 de 5. 1 de 5. ¿Sí? Ahora vamos a un caso diferente, ¿cierto? Ya nos olvidamos de esta parte de aquí y vamos al caso donde no lleva bolsa. ¿Nos dirá algo sobre si compra o no compra pescado cuando no lleva bolsa? Sí. Acá dice, no lo lleva. Si no, Ya, ¿y cuál es la probabilidad? Dice, la mitad de las veces. ¿Cómo lo la escribo? mitad de las veces. Un medio. Un medio, ¿cierto? La mitad o un medio y un medio entonces. Mitad y mitad. Y ahí está completo, ¿cierto?, nuestro diagrama. Gracias, Fernanda. Bueno, Y después, entonces vienen, bueno, esta es la parte en realidad que me gustaría que quede clara en este ejercicio, ya porque una vez que hacen este diagrama, la parte de las preguntas que viene después, ¿cierto? Ya es igual como lo hicimos antes, ¿sí? La complicación estaba en esta parte. Si tienen tiempo, ojalá puedan ver un ejercicio que vimos antes de las vacaciones, cuando enviábamos guías para la casa. Hay un ejercicio que es bastante similar a este, o sea, ojalá lo puedan ver después, que tiene que ver era algo del tiempo. Eran día domingo y día lunes, y decía probabilidad de que llueva el día lunes, probabilidad de que llueva si llovió el día anterior. Intenten armar este diagrama porque es bastante similar, entonces les va a servir para reforzar. ¿Ya? Bueno, ahora me podrían preguntar por cualquier cosa de las que están aquí. ¿Se fijan? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que si lleva bolsa no compre pescado? Y tendría que multiplicar estos dos de aquí, ¿te fijas? Podrían hacerme cualquier tipo de pregunta y yo podría responderla entonces con este diagrama. Para el caso de nosotros nos preguntaron cuál es la probabilidad de que al ir a la feria, o sea, no lleve bolsa, estaríamos en este caso de acá abajo, ¿sí?, que no lleve bolsa y que sí compre pescado, y que sí compre pescado. O sea, sería esta ruta que tenemos aquí, ¿se fijan? No lleva bolsa, pero sí compra pescado. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? Como es un solo camino, ¿cierto? Ya vimos que tenía que multiplicar. Entonces la probabilidad en este caso sería 1/4 por 1/2. ¿Se fijan? Y eso me da, ¿cuánto me da? 1/8. 1/8. Bien. Y esa sería la respuesta, ¿cierto? Esta es la letra B. ¿Sí? Y después nos pregunta la probabilidad de que no compre pescado. Y ahí, ¿quién me ayuda? Fíjense que solo hace referencia a que no compre pescado, así que lo de las bolsas puede ser que sí lleve o que no lleve. ¿Ya? Ahí estoy esperando si alguien en el chat quiere colaborar. Ahora cuando dijeron
Ah, ya, ahí respondieron. Dice 3/4 por 1/5, mister. Ya, entonces, que no compre pescado. Aquí, por ejemplo, no compre pescado, ¿cierto? Así que esa me interesa. Y como dices tú, para esto voy a multiplicar 3/4, ¿cierto? Por 1/5. La pregunta es si habrá alguna otra que también tenga que considerar, donde no compre pescado. La última dice el Erwin. Y la última tampoco compra pescado, entonces también la voy a considerar, ¿te fijas? Y esta es 1/4 por 1/2. Ya, alguien que me ayude entonces ahora, ¿cuál sería la respuesta final? ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer? 3 me dicen por el chat. A ver, acá arriba, ¿cuánto da esto? 3 de 20, ¿o no? 3 de 20, ¿ok? Sí. Sí, porque no se puede simplificar. Y acá, 1 de 1 dicen. 1/8. 1/8. Uh, ¿Ya qué hago mm. con estos dos resultados? Porque tengo que dar una respuesta y tengo dos aquí por ahora. Porque tengo dos caminos diferentes que tengo que juntar al fin. Sumar, dicen. Sumar. Ya, entonces para la letra C vamos a hacer esa suma. 3 sobre 20, ¿cierto? Sumado con 1/8. Y aquí llegamos a un caso, ¿cierto? Donde los denominadores son diferentes. Entonces voy a tener que buscar uno en común. ¿Cuál sería ese denominador común? Dice, se suma y se simplifica por 2. Y eso dicen que da 40. Ya, busco mi mínimo con un múltiplo, hay hartos métodos, y ese es 40, ¿sí? Entre 20 y 8. Entonces, ambas fracciones que están ahí las voy a escribir con el denominador 40, ¿sí? Las voy a escribir de otra forma, pero que abajo tengan el 40. Entonces, esta tenía 20, para llegar a 40, ¿por cuánto debo multiplicar? 3 de 20 por 2, dicen. ¿Sí? Por 2 acá abajo y por 2 acá arriba, o que es lo mismo en palabras que voy a amplificar por 2, eso significa. Entonces, 20 por 2 me da el 40 y 3 por 2 me da 6. La misma pregunta con esta fracción de acá. El 8 por cuánto 1/8 por 5, dicen. por 5 tendría que multiplicar abajo y arriba, ¿cierto? Esto me da 5 y 8 por 5 me da el 40. Ahora que son Exacto. iguales, entonces puedo hacer la suma como conocemos, ¿sí? Conservo abajo y arriba me da 11/40. 11, y esa 11 sería la arriba en respuesta. 40. Exacto. Y este era un poquito más complejo, pero yo creo que más que nada por esta parte, ¿ya? El armar el diagrama era más difícil. ¿Mm? Y no sé si hay alguna consulta. Parece que está claro. Qué bueno que participaron bastante y que vayan Sí. entendiendo.